Cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cosas que hace y por las cosas que seguirá haciendo. Él es nuestro Dios y Él sabe cómo hacer. Nosotros, hermanos, seamos fieles y constantes, perseverantes en Él. Así que vamos a abrir la Escritura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. El Señor siempre tiene una palabra y nosotros disponemos nuestro corazón para oírle, para entenderle. Aleluya, gloria a Dios. Bien. Miremos lo que la Escritura dice, Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5, 6, vamos a leer hasta el 7, para enfocarnos ahí, hermanos, gloria a Dios. Estemos orando, hermanos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Ya se oró por el mensaje, así que vamos a ver, hermanos. Tomen asiento, hermano. Gloria al Señor. Muy bien. Acá hay un mensaje, hermanos. Esta carta se escribió ya hace 2000 años. Claro. Mire cuánto tiempo ha pasado y la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es vigente hoy para nosotros. Hay un mensaje aquí. El Señor se ocupó de que este mensaje llegara hasta hoy, hasta nuestros días. Y si el Señor demora, este mensaje seguirá trascendiendo a nuestras generaciones y a través de estos tiempos. Pero no somos nosotros los que estamos presentes hoy para mirar esta palabra, y más que todo para mirarnos a nosotros mismos. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. Un poquito de agüita. Ruth. Gloria al Señor. Entonces, esto es precisamente para mirarnos. Este es un espejo, hermanos. Nosotros conocemos el espejo. Cuando ponemos delante de un espejo, el espejo nos lee inmediatamente cómo está nuestro semblante, cómo está mi bigote, de repente está de lado. Y entonces me examina inmediatamente y yo me veo, de repente tengo una manchita en la cara, estoy mal peinado, mal dirigida la corbata, entonces yo me arreglo. Pero ese espejo es por fuera, ¿no es cierto? Físicamente me está mostrando, y el espejo no me engaña, me está diciendo la verdad. Pero nosotros necesitamos, gracias hijita, necesitamos
un espejo que no es para el cuerpo, sino un espejo que es para el alma. Gracias, hija. Y ese espejo precisamente es esta palabra. No es que esta palabra venga y le diga a otros, esta palabra primero me lee a mí, me examina y me habla. Aquí mire, este es un mensaje que el Señor le da al ángel, al mensajero, ángel el mensajero. Le dice, esta carta entrégale al ángel de la iglesia, mire, al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor de la iglesia. Así que este mensaje viene de el Señor Jesucristo al mensajero, al ángelo, y este le entrega al pastor, y el pastor se lo da a la iglesia. Ese es el conducto regular. No hay aquí que el Señor le reveló de repente al ujier, a un miembro, es el pastor. Cuando el pastor anda mal, entonces el ángel va a hablar a los miembros, a un miembro de la iglesia, miembros consagrados, no a cualquiera que viene de vez en cuando, ni eso, no. El Señor habla a sus siervos que están en fidelidad, que están buscando su rostro, les habla, advierte esto. Así que este es un mensaje, hermanos, que precisamente eran a iglesias reales, lugares reales, congregaciones reales, la palabra es real desde luego, y venía para esos lugares en aquel tiempo, y esta palabra viene de tiempo en tiempo a la iglesia, o mejor dicho, esta palabra es constante a la iglesia. Nos está hablando a algunas cosas claves aquí. Las iglesias, hermanos, las iglesias de hoy en el mundo representan a estas 7 iglesias que están en el Asia Menor, cuando el Señor Jesucristo se fue. Entonces, las iglesias del mundo están representadas en estas iglesias, 7 iglesias, los 7 tiempos que ha tenido que pasar la iglesia después de que el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos. Y hoy estamos posiblemente en el tiempo de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, la iglesia muerta que le llaman. Y tú dices que vives, sin embargo estás muerta. Esa es la iglesia de este tiempo, la iglesia de este tiempo está muerta. Hay que verlo a la luz de la palabra. Sin embargo, hoy nos está hablando a través de la iglesia de Éfeso. Y mire lo que le dice, ¿no? Le dice, yo conozco tus obras, le dice. Mire, yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. ¿Y quiénes son los malos? No puedes soportar a los malos. No se trata de los de afuera, sino de los de adentro. Adentro hay buenos y malos. Hablamos la palabra y hablamos la palabra y escudriñamos la palabra, y hay gente que no cambia. O mejor dicho, no quiere cambiar. Para nosotros, por ejemplo, hermanos, solamente tenemos unos hermanos, 2 o 3 hermanos que están lejos. Y ellos llegan antes que yo. Entonces de esas cosas se trata. Y vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro corazón. Ahí está, en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco, ¿qué decir conocer? Yo sé cómo tú eres. Yo conozco tus pasos, lo tengo contados. Conozco tus pensamientos. Conozco lo que tú desarrollas cada día. Dice, tu arduo trabajo. Sí, la gente trabaja mucho, hermanos. Mucho trabaja la gente. Trabaja en su casa. Piensa cómo hacer. Llega al templo y trabaja en el templo. Hay gente que trabaja en el templo, hay gente que está limpiando, que está ordenando, que está poniendo las cosas en su lugar, que está mirando, que está atendiendo. Hay gente así, hermano. Sin embargo, hay otros que llegan y se sientan nada más.
Dios está viendo todo. Pero vamos a ver aquí la importancia de nuestro quehacer. ¿Se han dado cuenta que, hermanos, cuando llega un aniversario, cómo se ponen los miembros de la iglesia? Que hay que adornar, que hay que poner esto, que hay que poner letreros, que hay que poner alfombras, que hay que poner manteles, que hay que arreglar, pintar la puerta, y está bien. Pero muchas veces estamos ocupados en esos quehaceres y no nos ocupamos en la presencia de Dios. Todo lo arreglamos para que sea visto. Pero ¿qué concepto hay de Dios? Lo primero que tenemos que arreglar es el templo para Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros. Llegamos al punto, hermano, de que hay personas que no asisten a la iglesia, sin embargo preguntan por teléfono: ¿va a haber esta fiesta? Sí, va a haber esta fiesta. ¿Qué le parece si preparo un especial? Voy a llevar un especial. Oye, ¿especial de qué? ¿Para quién? Si no se ocupan del Señor, un especial para exhibirse. De eso está hablando el Señor. Tus obras, ¿qué haces? Pero ¿qué hay con respecto a Dios? Generalmente, ¿qué piensas? ¿Qué pienso de Dios? Porque la Biblia es clara, dice: tal es el pensamiento, tal es el corazón, tal es la persona, tal es lo que piensa la persona, eso es la persona. Entonces, no se trata de cosas vanas. Podemos estar ocupados en muchísimas cosas. Yo lo veo, hermano, lo veo. Mis hermanos preocupados en esto, preocupados en lo otro, que todo esté en orden. Está correcto, porque tienen un temor de Dios. Pero el asunto es que no nos centremos en el quehacer de las cosas, sino que nos centremos realmente en la presencia de Dios. Y no es que del momento que entremos aquí estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios siempre. Estamos en la presencia de Dios las 24 horas que dura el día. Estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo nosotros, hermanos, guardamos y nos guardamos para Dios como templo, como casa, como morada de Dios? Entonces aquí dice, él está diciendo: tu arduo trabajo y tu paciencia. Sí, pues, tenemos paciencia. Y seguimos esperando. Pero nada se compara con la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Nos está esperando en cada instante, nuestra acción, nuestro pensar, nuestro mirar. Eso es lo que el Señor dice. El Señor claramente aquí dice: yo conozco tus obras y sé realmente quién eres. Mire, yo conozco lo que haces, pero sé lo que eres, cómo lo haces, para quién lo haces, cuándo lo haces. Yo sé quién eres, yo sé qué piensas, yo sé todas estas cosas. Puedes pensar mucho dentro de ti y puedes hacer mucho, puedes hablar mucho. Podemos engañarle, hermano, yo les puedo estar engañando a ustedes, pero al Señor no le engaño. A veces decimos: el pastor no me ve. El pastor no lo ve porque el pastor no es omnisciente, pero el Señor sí. Entonces, este es un quehacer de las obras, un quehacer de nuestro desempeño, un quehacer de nuestro carácter, un quehacer de nuestra personalidad, un quehacer en el agrado o el desagrado del Señor. Yo conozco tus obras, yo conozco las intenciones de tu corazón y yo sé cómo vives. Yo conozco tus actitudes, tus acciones. Y a muchos nos dice a veces: yo sé que vas a mi casa por cumplir. Yo sé que vas a mi casa a regañadientes. Yo sé que vas a mi casa a aplacar un momento tu conciencia. Pero no vas por mí, vas por el qué dirán. Y eso me desagrada. Por eso dice: yo conozco tus obras. ¿Las obras de qué vienen? Las obras vienen como resultado de los pensamientos. Las obras vienen como resultado de las palabras.
Por eso todos estos días hemos estado hablando, hermanos, de la palabra, cómo desatar la palabra, cómo proclamar la palabra. Hay muchas cosas en nuestra boca que cuando lo hablamos se hacen y cuando no lo hablamos no se hacen. Nadie lo sabe, nadie lo oye. Nadie sabe qué pensamos. Nadie sabe. Pero Dios sí lo sabe porque lee nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Es nuestra realidad, hermanos amados, que nos manejamos en el temor de Dios? ¿O solo lo hacemos por cumplir? Porque vamos a ver, vamos a describir la iglesia de Éfeso, cómo era en ese tiempo. Hay una predisposición de nuestro corazón. El domingo es día del Señor. Y por lo tanto, el domingo no debo enredarme con nada. Y yo, hermanos, si me enredo en alguna cosa, dejo ahí. Porque la hora del Señor es la hora del Señor. Y en eso consiste cómo me conoce Dios y cómo le conozco a Él. Porque si el Señor me conoce, garantiza lo que digo. Pero si yo no conozco al Señor, entonces mi vida es desordenada. Porque no le conozco, eso lo demuestro, eso son mis obras. Si yo digo conocer al Señor y muestro una vida desordenada, entonces estoy diciendo no conozco al Señor, aunque lo diga con palabras, pero no se plasma en mis hechos. Y de eso se trata aquí. Yo conozco tus obras. Por eso estamos hablando del primer amor. Y vamos a precisamente hablar del primer amor. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Si yo le conozco, si yo muestro mis obras al Señor, ¿quién es Él para mí? ¿Quién es Él? Estaba oyendo a un rabino en estos días, anoche fue precisamente, anoche. El rabino le pregunta a una hermana que está predicando en la calle. La hermana está presentando al Señor Jesucristo. Está presentando a la persona de Jesucristo. Y hay un rabino que está ahí sentado en esa congregación y se levanta el rabino, le dice, yo conozco la Biblia, le dice. Ahí está el traductor le traduce a la hermana que está hablando en un idioma, en inglés está hablando la hermana. Y el rabino está hablando en un idioma ya de los árabes, de los israelitas. O de los judíos, mejor dicho, porque los rabinos son mayormente de Judá. Y el judío, el rabino habla en griego. Entonces hay dos idiomas, el español y el griego, que están en pugna ahí. Y hay un traductor al español. El hermano le traduce a la hermana que está predicando y le traduce al rabino. Y el rabino se pone en pie y le dice, yo creo en Jesús, y ahorita dejo el islamismo, le dice, y me convierto al cristianismo, pero si tú me dices dónde en la Biblia Jesús dice, yo soy Dios. De eso se agarra. Si tú me dices, y tiene que estar en rojito, dice, porque lo que habla Jesús está en rojito, dice en la Biblia, dice el rabino. Entonces el hermano a través del traductor le dice que Jesús se está presentando en el libro de San Juan como el Padre y yo somos lo mismo, dice el Señor. No, eso no funciona para mí. Para mí tiene que decir que Jesús diga yo soy Dios. Mire lo que se agarra. Y el joven le traduce, le dice, no es que la Biblia diga lo que tú quieres, la Biblia dice lo que Dios quiere. Y la hermana le dice, pero hay algo que te voy a decir, le dice al rabino. La Biblia dice que Jesús es la palabra hecha carne. Sí, está bien, dice, pero yo quiero que Jesús diga que Él es Dios, pero no dice la Biblia. ¿Qué te parece? Le dice, en el primer versículo del primer capítulo de San Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora Jesucristo es la palabra. Y no acepta el rabino, mire, no acepta eso. Para él,
que Jesucristo tiene que decir aquí que Él es Dios. Si Jesucristo no dice que es Dios, Él no cree que Jesucristo es Dios. Es un profeta, es un buen hombre, es un buen líder. Y habla de Mahoma. Le dice, pero Mahoma está en la tumba, le dice, ahí están sus huesos en la tumba. Y de Jesucristo no hay ni huesos, no hay nada. Él resucitó y se fue al cielo. Pero no, y hasta el final. Entonces, hay personas así, hermanos, que quieren que la Biblia diga lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Para eso Dios hubiese consultado al hombre. Le dice, bueno, ¿qué te parece si escribimos la Biblia así? Lo escribo así, a ver, ¿qué te parece? ¿Tú aceptas o no? No. El mensaje es unilateral, viene de Dios para el hombre. Porque si no el hombre hubiese puesto, pues no, sí, vamos a trabajar 7 semanas, pero el último día vamos a tomar unos tragos por ahí, así sí lo acepto. Pero Dios no consultó con nadie, Él es soberano sobre su palabra. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo, nos está planteando, ¿quién es Dios para mí? Para el cual yo obro cada día, para el cual yo trabajo cada día. ¿Cuáles son mis obras? Que le presento a Él es, porque yo sé que Dios es el creador, el único yo soy en este mundo, en toda esta creación, en todo el universo. Es Jesucristo hecho hombre el que me está hablando aquí. Yo no puedo criticar su palabra, ni puedo criticar a nadie, sino vivir conforme a lo que Él manda que vivamos. Entonces, esto es lo importante para mí. Yo me presento delante del Señor con mis obras, porque sé quién es Él. Pero si yo hago lo que quiero como cristiano, y digo que todas mis obras son buenas para Dios, Dios rechaza esas obras. Porque todo el desorden que está en mi vida, el incumplimiento, la irresponsabilidad, la falta de temor a Dios y la desobediencia a Dios no obra por el carácter de Dios, ni le agrada a Dios. Entonces, de eso el Señor nos está echando que ver aquí. Yo conozco tus obras. No vives como para mí. Vives de parte de mí, sí, pero no vives para mí. Entonces, ahí hay una cosa que nosotros tenemos que advertir, hermano. Sin Dios, sin el Señor, si yo no presento las obras hechas por Dios en mi vida, no soy nada. Y todo lo que quiera hacer yo, todo se va a derrumbar. Es como un castillo de papel que aparenta ser, tal vez ante los ojos del hombre, pero delante de los ojos de Dios no perdura. Yo puedo querer ser mucho en este mundo, pero si lo hago aparte del Señor, no sirve para nada. No alcanzaré mis ideales, porque el propósito es de Dios. Yo puedo tener mi propósito, pero son terrenales. Él es el que me da el propósito, el que me da el ser, el que me da las fuerzas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es el Señor: cuando vayas a mi casa, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, perturbados, estresados, y yo los haré descansar, porque la fórmula lo tiene Él. ¿Alguien puede fabricar un cabello humano? Pueden hacerlo, pero no en la medida del Señor, porque Él tiene los elementos. Él es el único que tiene la fórmula. Nadie puede hacer un cabello, nadie puede hacer la sangre humana, porque esa fórmula lo tiene Él. Pueden hacer cabellos de muñecas y todas esas cosas, pero no es, digamos, un elemento vivo. Él es el que tiene la fórmula, y Él es el que tiene la fórmula cómo yo voy a prosperar. Él es el único que tiene la fórmula. Hay muchas fórmulas, pero que no sirven. Entonces, en eso tenemos que entender. Entonces, cuando vayamos a la casa del Señor, lo primero que tenemos que aprender es ser manso, ser humilde, ser sencillo, de corazón, que brote de adentro, que se produzca adentro. No solamente es producto de la boca, porque ese es el ejemplo que Él nos ha dado. El Señor es el creador de todas las cosas. El creador mismo
el creador de mí, y Él sabe cómo soy, de qué estoy hecho y para qué estoy hecho. No somos insignificantes para Dios somos algo importantísimo, por eso Él invierte en nosotros, por eso Él viene a nosotros, por eso entrega todo, Dios entregó todo por nosotros, y eso es lo que tenemos que valorar. Si nosotros no alcanzamos a valorar, a darle su debido lugar, entonces estamos menospreciando todo lo que es de Dios. Podemos preocuparnos en muchas cosas, pero no estamos haciendo del agrado de Dios. Así que el agrado de Dios es nuestra obediencia. El agrado de Dios es nuestra mansedumbre, nuestra humildad. El agrado de Dios es que nosotros hagamos como Él manda, como Él pide. ¿Qué pide de nosotros el Señor? ¿Qué pide? Pide nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Salmo. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De manera que cada día, cada hora, entre en nuestro corazón sabiduría, la sabiduría de Dios. Porque es la única que va a perturbar. La sabiduría de Dios es la única que nos va a encaminar a hacer las cosas bien. Conocemos nuestra naturaleza, hermano. Por un momento pensamos bien y al instante estamos pensando mal. Por un momento estamos pensando ser fieles al Señor y por otro momento estamos pensando en hacer muchas cosas por nuestra cuenta. ¿Quién conoce su corazón? Solo Dios. Yo no me puedo garantizar por nada si viviré mañana. Todo está en manos del Señor. Entonces, para Dios, hermanos, no somos cualquier cosa, para nosotros somos obra de vida para Él. Otra cosa importante dice, ¿qué pasa con el que pierde su primer amor? El versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has encontrado mentirosos. ¿Y qué dice el 3? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, correcto, pero tengo contra ti algo. Tengo contra ti algo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado. Mire, muchos de nosotros predicamos que has perdido. ¿Aquí qué dice? ¿Has perdido o has dejado? ¿Qué dice en su Biblia, pastor? ¿Qué dice en su Biblia, pastor? En el versículo 4. ¿Verso 4? Sí. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Qué dice hermana Justina? Sí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano Luis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dice hermana Ruth? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermana Consuelito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire. No dice que has perdido tu primer amor. Perder es cuando alguien te roba, se te cae por ahí, alguien te quita. Pero aquí es todo lo contrario, que has dejado. Has dejado tu primer amor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, es algo diferente de lo que nosotros a veces decimos. A veces nosotros cambiamos la palabra por otra palabra. Y no es lo mismo. No dice que lo he perdido, dice que lo he dejado. Dejado es voluntariamente, uno lo toma o lo deja. Lo continúa o lo corta ahí.
Es una cosa diferente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Éfeso, ¿quién era Éfeso? Éfeso era una iglesia grande. Éfeso era una iglesia, hermanos, de mucha actividad. Éfeso era una iglesia trabajadora. Éfeso, hermanos, es una iglesia de las principales en el Asia Menor. El apóstol Pablo lo fundó en su segundo viaje misionero y luego lo visitó en su tercer viaje misionero. Pablo, el apóstol, luchó arduamente por esa iglesia. Él lo fundó y él daba todo lo posible para tener vigente a esa iglesia. Entonces era una iglesia activa, hermanos, era una iglesia que tenía mucho conocimiento, era una iglesia que era constante, era una iglesia que era ferviente, era una iglesia que tenía la convicción de pecado, era una iglesia que trataba de servir a Dios, era una iglesia que tenía muchísimos ministerios, era una iglesia completa. Esa iglesia era, hermana, fundada por el apóstol Pablo y todos sabemos quién es Pablo. Esa iglesia era visitada por el apóstol Juan, por Timoteo, por Silas. Esa iglesia, hermano, era visitada por los líderes, por los apóstoles. Imagínense cómo era una iglesia ferviente. Era una iglesia, hermano, que se manifestaba tremendamente. Pero dice la palabra, aquí nos está diciendo que el Señor le dice: todo yo conozco, tu servicio, tu trabajo indesmayable, tu paciencia, tu perseverancia, el servicio que tú haces. Tú tienes conocimiento de mi palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si has dejado tu primer amor, es que has dejado lo principal. Sin el amor no pasa nada. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Puedo dar mi cuerpo a ser quemado. Puedo cantar muy hermoso. Puedo dar mis bienes para que sean repartidos entre los pobres. Puedo darme en sacrificio. Me sirve. Es que sí. Había perdido todo ello. Era una iglesia que había perdido el primer amor. Entonces era una iglesia donde no funcionaba nada. Era una iglesia vacía. Era una iglesia que podía tratar de enseñar, de corregir, pero era una iglesia vacía por dentro. No tenía el sustento, no tenía, hermanos, la raíz injertada en el Señor, se había cortado, había perdido eso. Entonces vamos a ver aquí un punto, dice: ¿cómo saber que he perdido mi primer amor? Ahora, ¿cuántos aquí han experimentado el primer amor? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han experimentado el primer amor? Amén. Levante la mano. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene todavía? ¿O ya no siente ese primer amor? No me lo diga porque yo lo sé. No me lo diga porque yo lo sé. El que se mantiene en el primer amor tiene ese fervor, tiene el gozo. Desde que usted lo mira, siente el gozo de su salvación, siente el gozo de la presencia de Dios, siente el gozo del amor. ¿Cómo se ve una persona enamorada? Hace las cosas cantando, bailando, hace las cosas con ligereza porque necesita tiempo para estar con el ser amado. Pero aquel que no ama o no es amado, todo lo hace con aburrimiento, con queja, con dolor, con angustia, con tristeza, todo lo hace con arrebato, no tiene paz, no tiene un aliciente que lo anima, hace las cosas por hacer.
O por ejemplo, yo siento el amor es, hermanos, es indescriptible, el amor es indescriptible, hermanos. Yo a veces lo veo en mi Ruth. Ella está en un pensamiento de cómo agradar a su papá y a su mamá. Ella está viendo cómo agradar y eso se transmite. No me lo dice, pero yo lo siento. Porque eso se recibe, eso se percibe, eso se huele. Hay un fervor que nace en el corazón y todo lo que nace en el corazón se manifiesta afuera. Te encuentras una pareja de enamorados besándose. Oye, ¿qué estabas haciendo? Nada, yo no estaba haciendo nada. No estabas haciendo nada, no. Pero usted ve lo que había en su corazoncito, ha salido afuera. Lo ve usted, lo ve, ¿sí o no? Lo ve. Lo que tiene en el corazón sale. Sale. Otra de repente aparece por ahí ya embarazada. ¿Y qué te pasó? Nada, yo no he hecho nada, por si acaso, no he hecho nada. No has hecho nada, pero lo que hiciste ya se ve, ¿no? Todo lo que hay en el corazón se ve afuera, se va a ver afuera. Entonces todo lo que hacemos se manifiesta. Bendito sea Dios. Entonces, ahora, el que no ha tenido ese primer amor, pues no siente nada, hermano, porque nunca lo ha tenido, ¿no? Si nunca lo ha tenido, nunca ha perdido nada, porque no lo tuvo. Pero el que ha perdido ese primer amor lo siente. Y uno piensa y uno siente, dice, pero yo cuando conocí al Señor Jesucristo era esto, era agilito, era para todo, estaba apto, dispuesto. Vamos a predicar. Tócate la guitarra, toca la guitarra. Canta, yo canto para el Señor. Porque estoy en la presencia de Dios, estoy en ese amor conectado con Dios. Ni la lluvia, ni el tiempo, ni el barro, ni el granizo, ni el frío, nada lo detiene cuando uno está en ese primer amor. Entonces, eso es visible, hermanos. Yo pregunto aquí algunas cosas. ¿Qué significa dejar el primer amor? ¿Significa que se acabó el gozo? ¿Se acabó el fervor? ¿Ya no le encuentro sabor en vivir al lado de Dios? Ya no me interesa buscar a Dios, ya no me interesa el culto, ya no me interesa la palabra, ya no me interesa la lectura, ya no me interesa el asistir a los cultos, ya no me interesa la oración, ya no me interesa, ya que canten, ya a mí no me interesa. Para mí eso ya pasó a otro plano. Eso significa haber perdido el primer amor. Entonces es un examen para mí, hermanos, es un examen. Gloria a Dios, es una lucha. Porque uno tampoco es imprescindible, hermanos. Yo no soy imprescindible aquí, yo sé que un día ya no estaré. Entonces mirar quién reúne las condiciones delante de Dios para pararse, para seguir. Porque no es cuestión de decir, bueno, pues ya cuando yo me vaya, ¿qué me importa? No es así. Vendrán más hermanos, vendrán. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay unos puntos que quiero preguntarte. Hermano, ¿no tienes problema en tu vida? ¿No tienes ningún problema en tu vida? Le pregunto. ¿Tiene usted problemas en su vida o no tiene problemas en su vida? Si usted me dice, yo no tengo problemas, entonces si no tiene problemas, no necesitas de Dios. El cristiano tiene problemas. El verdadero cristiano tiene verdaderos y fuertes problemas y busca a Dios. ¿Por qué? Porque está labrándose un camino. Está forzando una puerta que es estrecha. Y esos son los obstáculos, los problemas. Y para pasar, yo necesito de Dios. Todo cristiano que no tiene problemas, no busca a Dios. No le interesa a Dios.
No necesita. El diablo no lo toca tampoco, por eso no hay problemas. Pero si tiene problemas es porque el diablo te está obstaculizando. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios, quieres permanecer en el primer amor y vas a tener problemas y problemas. Pero de todos esos problemas nos sacará Dios. Amén. Todo verdadero cristiano tiene fuertes problemas. Se enfrenta con la corriente de este mundo y tiene problemas. Pero el cristiano que dice, no, yo no tengo problemas, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida. Mentira. No busca a Dios. No le interesa a Dios y el diablo no lo toca. ¿Hace cuánto que no se quiebra su alma cuando alaba y adora a Dios? Mire, es un punto importante. Si usted cuando alaba a Dios, adora a Dios, no se quebranta su alma porque está duro ese corazón. Y por eso ha dejado más. Ya no le alaba ni le adora. Pero todo aquel que le alaba, le adora y se quebranta y se envuelve en llanto, en lágrimas y se refugia en su Señor porque sabe que está en los brazos del Señor, entonces es un adorador. Es un hombre que está es un hombre y una mujer que está en el primer amor porque su refugio es Dios. Y ahí se envuelve. Y le agrada, es maravilloso, hermanos, alabar y adorar y quebrantarse en los brazos del Señor. Es maravilloso. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que no se interesa en estar temprano en el culto? Mire, otro síntoma, otro indicador. ¿Desde cuándo no hay ese interés? Si hay ese interés, gloria a Dios. Usted dice, yo acá lo sé, lo conozco. Temprano ya está ahí. ¿Por qué? Porque está deseando, está apurando entrar en esa presencia divina, juntamente con la iglesia. Entonces, ¿desde cuándo no hay ese interés? Se pierde el interés. Bueno, ya llegaré, pues ya llegaré. Estoy haciendo las cosas hasta el final, son las 10 de la mañana y todavía estoy en mis actividades. Cuidado, has perdido el interés, por Dios. Porque hay gente que no hace nada, hermano, hay gente que no hace nada en la mañana, amanece y no hace nada, y sin embargo, hermanos, ya no tiene interés. Entonces, has dejado, no lo has perdido, has dejado, lo has dejado voluntariamente, ya no te interesa. Cristo ya no es el primero en tu vida, y ten cuidado. Ten cuidado. ¿Hace cuánto que no se alegra con su Biblia en la mano? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que ya no andamos con la Biblia? Hoy no sé si tengo el celular nomás, pero en el celular están los otros chats primeros. Yo tenía esa costumbre, donde quiera yo me iba con mi Biblia, donde quiera. Hoy me es un poco difícil, pero aún me siento desarmado sin la Biblia. Me siento inadecuado, hermanos, sin la Biblia. De repente tengo que acudir a la Biblia y no lo tengo. Entonces la Biblia es el arma. ¿Hace cuánto que no camina hablando a cada instante con su Señor? Mire, todos estos indicadores les estoy leyendo hoy. ¿Hace cuánto que ya no camina hablando con el Señor? Que ya el Señor ha dejado de ser su amigo, su consultor, su consejero, su ayuda. ¿Hace cuánto está pensando en la película que vio? En los incidentes que pasan en la ciudad. Ha reemplazado por otras cosas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo de rodillas lleno de lágrimas y de gozo delante de su Señor? ¿Hace cuánto? De rodillas ahí. Y buscando ahí. Y no se levanta si no encuentra la presencia de Dios. Si no siente cuando el Señor acerca su rostro suave, tierno y dulce hacia el rostro de usted. Qué maravilloso.
te siente la presencia de Dios y siente que Él está ahí. Y siente que no hay lugar más precioso que ese lugar. ¿Hace cuánto? El Señor extraña eso. Así estoy solo aquí en mi cama, no puedo dormir. Y el Señor dice, aquí estoy, pero ni cuenta te das de mí. Aquí al borde de tu cama y tú no me echas de menos. Piensas en las cosas que tienes. Piensas en el médico, piensas en otras cosas, piensas aquí, piensas allá. Yo estoy aquí, como siempre estoy. Señor, ¿dónde está? Pero yo estoy aquí. ¿Hace cuánto de eso que no pasa? Entonces, ¿cuánto hace que no se arregla usted para el Señor? Mire que es importante, hermano. ¿Qué dice el salmista? Temprano yo te buscaré y te esperaré. ¿Cuántos buscan al Señor y le esperan? Mire que es importante. Oramos 5 minutos, 10 minutos y el Señor ni siquiera nos ha atendido y ya nos vamos y pensamos que nos hemos conectado con el Señor y no. El salmista dice, de madrugada te buscaré y te esperaré, dice el Salmo. De madrugada te buscaré. Mire que muchos de nosotros cometemos el error, hermano. A veces ahí nomás en la cama, ahí nomás oramos, Señor. Como dice, Señor, ven a mí, ven a mí, ven a mí, yo estoy aquí. Pero ¿qué dice el salmista? Temprano yo me levantaré y te buscaré, me levantaré. Me iré a la ubicación donde me encuentro con Él. Me levantaré. Y me arreglaré, me peinaré. Me pondré un polo limpio, una camisa limpia, una casaca limpia. Me presentaré delante de ti. Ah, no, como sea, sin peinar, sin afeitarse, sin nada. Como estoy con mi pijama. ¿Quién se ha presentado al enamorado o a la enamorada con pijama? Diga, ¿quién? Señor, es mucho más grande. Entonces, todas estas cosas tienen que ver, hermano, con nosotros. Me levantaré y te buscaré. Me iré donde es el lugar de nuestro encuentro con el Señor. Y ahí le platicaré y le diré y le hablaré y el Señor responderá. Te esperaré. Tienes una respuesta. Yo te esperaré. Cancelar toda otra compromiso para estar con el Señor. Gloria a Dios. ¿Desde cuándo no se emociona usted pensando en la hora del culto? ¿Desde cuándo no se emociona? ¿Desde cuándo? No hay esa emoción, no hay ese deseo. Señor, llega la hora del culto para alabarte, cantarte junto con mis hermanos. Estar junto con tu iglesia, porque yo soy del pueblo tuyo, del pueblo de tu iglesia. Donde están congregados 2 o 3, esa es la congregación. No como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. ¿Qué otro versículo quiere que le diga? La congregación de las piedras vivas, de los primogénitos de Dios, la congregación de los santos. Me emociona. A mí me emociona verlos, hermanos. Son mis hermanos, son parte mía. Cuando alguien no llega, yo me entristezco. ¿Y cómo será el Señor, que es el dueño? Pero ¿qué puedo hacer, hermano? Cuando no quieren llegar, ¿qué vamos a hacer? No, que me hice tarde, que esto, que lo otro. Pues dígaselo al Señor, no me lo diga a mí. Yo no le soluciono el problema. Eso es práctico, hermano. No me lo diga a mí, porque yo no lo sé. Cuando llega tarde y dice, no, que esto, que lo otro, dígaselo al Señor, dígaselo a Él, no me lo diga a mí. ¿Desde cuándo siente esa sequedad? Corazón seco.
A mí me dijeron, tienes el ojo seco, ponte gotas. Ya me va mejor. ¿De cuando mi corazón está seco? ¿Y con qué lo riego? ¿Con qué lo riego? ¿Con qué riego mi corazón? ¿Ah? El ojo está afuera, le pongo gotas, ya lo riego. Pero el corazón, ¿con qué lo riego, hermano? Si no puedo ni tocarlo. ¿Puede usted tocar su corazón? Ahí meta la mano y toque el corazón. No se puede. ¿Se puede o no se puede? Con la palabra, con el río de Dios. Amén. Empecemos entonces. ¿Qué debemos hacer para recuperar lo que hemos perdido? Dice, ahí está. ¿Qué dice? Ahí está. Vamos a verlo rapidito porque se nos va el tiempo. Dice, en el 5, ¿qué dice? Recuerda por tanto de dónde has caído. Amén. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ajá. Si no, Te hubieras arrepentido. primer punto que tenemos que hacer. Recordar, Señor, ¿desde cuándo estoy así frío, taciturno, entristecido, melancólico? ¿Desde cuándo tengo este corazón seco, Señor? ¿Desde cuándo no me emociono? ¿Desde cuándo no me quebranto? ¿Dónde pasó eso? ¿Desde cuándo y dónde? Por eso, hermanos, ustedes que están en el primer amor, no lo dejen, todos los días, cultívelo, todos los días, hermano, el pan del cielo de cada día. No, hermano, no, ni lo pienses, hermano. Porque si dejas el primer amor, recuperarlo no es fácil, hermano. El hombre se enrieda en muchas cosas. El hombre se enrola en muchas cosas, en malos hábitos, malas costumbres, y eso se vuelven como leyes que te sujetan, que te atan, que te distraen, que te desvían del camino. No lo dejes, hermano, no dejes, porque dice, has dejado, dice. ¿Dónde lo dejaste? ¿Por qué has dejado tu primer amor? Señor, hazme recordar dónde dejé. Yo era ferviente, te buscaba, Señor. Yo no podía vivir sin ti, no podía vivir sin tu amor, Señor. Yo no podía vivir sin tu presencia. Yo no podía vivir sin hablar contigo, Señor. Yo no podía vivir sin alabarte. Yo no podía vivir sin conversar contigo. Te contaba mis cosas. Ahora, Señor, me siento frío, sin emoción. Me siento cansado, me siento perturbado. Me duele aquí, me duele allá, Señor. Hazme recordar. No sé si en algún sueño, alguien le va a decir, va a mandar un mensajero el Señor, porque tiene ese interés. Porque ¿cuándo dejamos el primer amor? Dejamos el primer amor cuando caminamos con el Señor, de la mano del Señor caminamos. Pero de repente un día se nos ocurre hacer algo que me agradó antes. Porque dejar el primer amor es volver a lo que hacía antes de conocer a Cristo. Me vuelvo frío, indiferente. Ya no me interesan las cosas de Dios. Entonces, de repente un día pues, tenía que irme al culto, hermano, y me fui a jugar pelota. De repente un día tenía que yo ir al culto, hermanos, o a veces a dirigir el culto, o a cantar alabanzas. Y me fui para otro sitio. Y el Señor me hizo recordar en ese lugar que tenía que estar en el culto, pero no. Y como no me pasó nada, me olvidé, y ya una cosita más, otra cosita más. Entonces, ese día yo le dije al Señor, quédate aquí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero no te vayas conmigo porque es mejor quédate aquí. Un día al Señor lo dejamos en un lugar, en un sitio. Por eso dice, has dejado. Un día yo le dejé al Señor en un sitio y me fui a hacer otra cosa que al Señor no le agradaba, pero a mi carne sí le agradaba, entonces lo dejé al Señor. Ese día dejé mi primer amor porque fui a hacer otras cosas.
Y desde ese día no me siento bien porque ya he sido llevando, hilvanando con otras cosas mi vida, como pensando que el Señor no lo sabe. El Señor lo sabe y el Señor me está esperando en ese mismo lugar donde lo dejé aquel día. Ahí me está esperando. Yo tengo que volver. Por eso dice, vuelve, vuelve. El Espíritu Santo es el único que me hará recordar. Yo tengo que ir a ese lugar y decirle, Señor, perdóname, aquí te dejé. Y he caminado solo por mi cuenta y me han pasado estas cosas y estas cosas y estas cosas, te lo tengo que contar a ti. Porque quiero ponerme a cuentas contigo. Ahora vamos, Señor. El Señor tomará nuestra mano y volverá a caminar con nosotros y volveremos entonces a esa restauración. No es fácil, han pasado años, hermano. Por eso dice, acuérdate, ¿desde dónde has caído? ¿Desde dónde andas frío? ¿Desde cuándo? Porque eso se ve, hermanos, aquí. Antes eran fervientes y ahora ya no vienen de vez en cuando. Se sientan calladitos. Como decía un hermano, entran de espalda, decía el hermano. Entran de espalda. ¿Para qué, hermano? Para que cuando te ven piensan que estás saliendo y no entrando. Imagínense. Entran así. Ah, no, dicen que está saliendo, pero está entrando. Entonces, son cosas que tienen mucho que ver con nosotros, hermano. Entonces, acuérdate de dónde has caído. ¿Y qué dice la segunda? Arrepiéntete. Arrepiéntete, dice. ¿Sí o no? ¿De qué me arrepiento? De mi error, de mi equivocación. ¿Desde cuándo me siento desganado? Frío, indiferente. ¿Desde cuándo? Ya no siento ese fervor por el Señor, ya no siento ese acercamiento hacia los demás. Y uno lo siente también, hermano, uno también siente. Ya no hay ese acercamiento, hermano, ese roce, ese dar la mano. Ahí da la mano y uno con la justa se agarra la punta de los dedos nomás ya. Entonces, todas esas cositas, hermano, ¿eso qué indican? Son síntomas de nuestro enfriamiento. Son síntomas, hermanos amados, de que hay una falta de gozo, hay una falta de consideración, hay un enfriamiento hacia Dios. ¿Por qué hay un enfriamiento hacia Dios? Porque uno se aleja de Dios. Eso lo vemos, hermano, cuando se alejan de Dios, están fríos, fríos, fríos. Como que ya no viven. Tienen la temperatura de un muerto. Fríos, indiferentes. Usted se acerca y él se aleja. Usted se acerca y él se aleja. Busca la manera de esquivar. Tengo que hacer, tengo por acá, tengo ocupación, tengo trabajo. Tengo compromisos, sí, compromiso, pero ya no con Dios. Y ya no quiere comprometerse con Dios. Porque el diablo dice, no te comprometas con Dios, porque así te va bien. Mejor quédate así frío y ya cuando ya llegue el tiempo, ya cuando ya estés viejito, ya te vas. Ya. Pero vamos a ver si hay oportunidad en ese tiempo. Cualquier cosa puede pasar. En un enfriamiento de eso, cualquier cosa puede pasar. Al enemigo le gusta mantener frío o tibio. Tibios son aquellos que a veces sí, a veces no. Por eso que dice ahí la Biblia, yo no te quiero ni frío ni tibio, te quiero caliente. Amén. Lleno de gozo, lleno de fervor, lleno de alegría, lleno de victoria, lleno de triunfo en el Señor, lleno de alegría, que la salvación te signifique alegría, gózate en tu salvación. No te quiero tibio ni frío, dice, ¿sí o no? ¿Qué es el frío? El frío es el que bueno, está afuera, no lo conoce al Señor, está frío ese. Y el otro que se salió y ya no quiere volver, está frío ya, porque ya no quiere volver, está frío. Y el tibio es en que se va y viene. Se entibia y se enfría, se entibia y se enfría, ahí está. Tibio. ¿Qué le pasa a los tibios? ¿Qué pasa cuando usted tiene un plato de sopa y lo pone en la refrigeradora? Se enfría, ¿verdad? ¿Se enfría?
¿Se malogra? No se malogra. Y si usted lo mantiene caliente la olla, tampoco se malogra, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si usted lo deja tibio ahí, amanece para el siguiente día, vinagre, ¿verdad? Vinagre no sirve para nada, hermano. Ese tibio no sirve para nada. Pero la palabra dice, por cuanto te encontré tibio, usted toma una sopa tibia, avinagrada, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con ese cristiano? ¿Por qué fue vomitado? Porque estaba dentro, ¿sí o no? ¿Estaba dentro o no? Pero fue vomitado. Entonces hay muchos hermanos que están dentro. Pero por cuanto son tibios, el Señor los vomitará. El día que el Señor venga, no los llevará. Los vomitará, los abortará. Por eso dice, yo te quiero caliente, fervoroso, lleno del fervor, lleno de amor, el primer amor. Y nos llevará. Eso dice el Señor. Y hay muchas cosas que hablar, hermano. Volver entonces, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Qué es volver? Volver es levantarse, volver es accionar, levantarse y volver. Amén. Son dos cosas. O tres cosas. Es ponerse en acción. Hoy me habla el Señor, me pongo en acción, me levanto y vuelvo al Señor y busco hacer lo que el Señor me pide, las primeras obras del primer amor, con fervor, con ganas, con gozo, con alegría, porque lo hago para el Señor. Amén. Eso es volver al Señor, volver. Entonces, cuando uno vuelve al Señor, vuelve a entender la visión para la cual Cristo lo ha llamado, por lo cual Cristo resucitó. Y al resucitar, Él resucitó en gloria. Y todo aquel que vuelve, hermanos, aquel hijo pródigo que volvió, ¿qué pasó? El padre que le hizo fiesta. No le importó lo que piense el resto, le hizo fiesta, lo recibió, le puso anillo, le puso calzado nuevo, terno nuevo, le cortó el cabello bonito, lo afeitó, le puso perfumes, hermano, le dio un lugar en su casa. ¿Qué pasa con el que anda frío, que ha perdido o que ha dejado el primer amor? Vuelve a la casa y vuelve Cristo a vestirlo de gloria, para que vuelva a hacer las obras primeras que hizo juntamente con el Señor. Eso es lo que es entender. Entonces, por eso el Señor le dice al apóstol Pablo, escribe esta carta a Éfeso. Es una iglesia muy trabajadora, es una iglesia muy dedicada, es una iglesia que se esfuerza en muchas cosas, pero todo lo está haciendo humanamente. Y nosotros podemos estar haciendo humanamente, carnalmente, pero no por el Espíritu, manejado por el amor de Cristo. Y ahí perdemos, hermano. Cuando lo hacemos humanamente, lo hacemos conforme a nuestro agrado, pero no conforme al agrado de Dios. Y eso, Dios no lo aprueba. Para eso Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado y nos ha preparado y nos ha revestido de su amor, nos ha revestido de su gloria para que hagamos las cosas del cielo con amor, dentro de la justicia, de la verdad. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor puede, hermanos, si los católicos hacen, imagínense, hasta hacen penitencia, hermanos, hasta caminan de rodillas para agradarle al Señor. Hay muchos, hermanos, que van detrás de esas imágenes de rodillas, hermano, y se sangran y van dejando su sangre en la arena y piensan que por eso desagrada a Dios. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo, hermano. Haciendo cosas, pero cosas que a Dios no le agrada y no nos acepta. Y pensamos equivocadamente en nuestro error, en nuestra falla humana. Entonces, eso es lo que hay que, hermanos amados, tratar de volver entonces al Señor para que nuestra iglesia sea una iglesia fundada, hermanos, sobre las bases del primer amor. Pablo nos habla mucho de estas cosas, bendito sea Dios, pero vamos a ir, hermano, las influencias negativas rapidito y entonces y vamos a dejar ahí.
dice, bendito sea Dios, en el capítulo 3, en versículo 3, lo leemos, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire lo que dice. Esa iglesia, hermanos, esa iglesia era, la iglesia de Éfeso, la madre de todas las iglesias que se levantaron en ese lugar, es una iglesia ejemplo. Pero siendo una iglesia ejemplo con tremendos ministerios, perdió. ¿Por qué perdió? Porque dejó lo principal, dejó el primer amor, dejó a Cristo y lo hizo por su cuenta. Entonces, hermanos, entonces, la iglesia de Éfeso, a pesar de que fue una iglesia perseverante, ¿qué es perseverar? Perseverar, hermano, no es esperar pasivamente, sentadito ahí, sino perseverar es mantenerse firme ante la adversidad. No lo menciona. El verdadero cristiano no menciona la adversidad. El verdadero cristiano sabe que la adversidad es para oponerse a dejar de amar a Cristo. El verdadero cristiano no se queja. El verdadero cristiano dice, ay que el taxi, ay que el tiempo, ay que esto, ay no, el verdadero cristiano sabe que falló y falló por su cuenta. Porque si el verdadero cristiano está diciendo, ay que me detuvo esto, está diciendo es que el diablo tiene algo que ver aquí. Y el diablo no puede, hermanos, el diablo no puede detenernos cuando hay una decisión, una definición del cristiano, hermanos. En el primer amor usted pisa cuántos diablos estén ahí, usted va por encima. Porque su compromiso es más grande. El verdadero cristiano jamás se queja, el verdadero cristiano jamás pone excusas. ¿Por qué no viniste al culto? Ay, que me dolió esto, me dolió la barriga, que me entró una punzada, entonces corre mejor a Cristo, pues. ¿Por qué no corres a Cristo? Con punzada o sin punzada, ven a Cristo. No hay obstáculos. Porque perseverar es, no, ay, que no, yo no, ya no puedo, ay, pues ya no puedo. El Señor me entiende, el Señor conoce mi corazón, conoce tu corazón que es tramposo, sí lo conoce. Pero por encima de eso, es el Señor, es el primer amor, es mi fervor que me levanta, me pone en acción y yo voy, corro para allá. Amén. Eso es el verdadero cristiano. Así que el verdadero cristiano no se queja. Cuando uno viene a quejarse, ya está frito, ya está tibio. Entonces, es mantenerse en acción frente a la adversidad, adorando a su Señor y cumpliendo con el propósito, aún las autoridades lo detengan. La iglesia de Éfeso era eso, hermano. Le prohibieron predicar a la iglesia de Éfeso. Las autoridades le prohibieron y ellos más predicaban. Entonces, cuando más te prohíben, predica más. Cuando no quieres orar, ora definitivamente. Cuando no quieres leer la Biblia, lee la Biblia, porque entonces ya no serás tú, será el Espíritu Santo obrando en ti. Amén. Porque si yo digo, ay, no tengo ganas, entonces tu carne, pues, ay, entonces eres tú la que no quieres orar, el que no quieres orar, eres tú. Ay, que me hace mucho frío, me duele este pie, no voy a ir al culto. Eres tú. Pero si dejas, hermano, eso, y por encima de esa pierna que te duele, que te perturba, que te estorba, vienes, entonces es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y eso le agrada a Dios. Entonces, el verdadero cristiano tiene que estar en eso. Hermanos, la iglesia de Éfeso predicó el Evangelio, fundó iglesias, dio testimonio de Cristo en medio de la persecución, en medio de la adversidad. Fue un modelo de fe, un modelo de perseverancia, un modelo de fidelidad al Señor. Y eso, a pesar de eso, el Señor le dijo, yo tengo queja contra ti. A pesar de eso, que has dejado el primer amor. Entonces, hermanos, ahí en el versículo 6, ya para ir terminando, hermanos amados, ¿qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice, pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas es una secta, de un hombre llamado Nicolás, que se levantó, hermanos, una congregación, se levantó doctrinas en contra de la verdadera doctrina. ¿Y por qué Éfeso? Porque en Éfeso había una influencia terrible, hermano, porque en Éfeso estaba el templo a la diosa Diana. ¿Y saben quién era la diosa Diana? La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Había una doctrina allí, hermanos, que
que decían que la Diana era la diosa de la fertilidad, la Diana era la diosa del sexo, que la gente tenía que encontrar placer en el sexo. Y era ahí en Éfeso, hermano, una ciudad de tremenda preponderancia. Allá habían, hermanos, ¿cómo se llaman esto? Que hacen estatuas, hacen esto, ¿cómo se llama? Orfebres, artesanos, esos habían, hermanos, ahí. Y ahí estaban, hermanos, los discípulos, los judíos, hermanos, que se habían levantado una secta en contra del cristianismo, que tenía que usarse todavía, hermanos, la circuncisión, que tenía que usarse todavía el culto del sábado, que tenía que usarse muchas cosas, hermanos, del judaísmo. Y eso querían mezclarlo con el cristianismo. Entonces Pablo le dijo, entonces, ¿para qué vino Cristo? Pues entonces sigan haciendo sus sacrificios, pues entonces ya el sacrificio de Cristo en la cruz ya no vale. Y estaban los discípulos del Juan el Bautista, una fuente que se había levantado en contra del verdadero cristianismo. Y estaban los artífices estos, hermanos, que hacían sus estatuas y los vendían, hermano. Había un negocio tremendo en Éfeso, hermano. Era un centro comercial, era el núcleo de todas esas civilizaciones. Era una fuerza terrible y Pablo tuvo que luchar contra toda esa religiosidad, contra la misma diosa, la Diana de los Efesios, hermano. Era terrible, hermano, una oposición. Salían las autoridades, hermano, a impedir, a encarcelar a los discípulos, a los miembros de la iglesia de Cristo. Y por eso el Señor les dice, has dejado tu primer amor. Si tú vuelves al primer amor, derribarás todos estos obstáculos. Y a eso los lleva el Señor. Arrepiéntete, mira, ¿por qué no tiene fuerza tu predicación? ¿Por qué no tiene fuerza la labor que tú haces por mí? Porque lo estás haciendo sin amor. Lo estás haciendo por cumplir. Lo estás haciendo como una rutina. Y mi iglesia no es así, mi iglesia es fervorosa, mi iglesia es un organismo vivo, por esa iglesia yo di la vida, por esa iglesia yo volveré, pero si sigues fría y no te arrepientes, no tomas en cuenta lo que te estoy diciendo yo, pronto vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Miren lo que está diciendo, quitaré tu candelero, te dejaré. Si tú no vienes a mí, te dejaré. No sé a dónde irás a parar. Pero yo no te defenderé. Pero si tú vuelves a mí, entonces, ¿qué dice finalmente? Leemos, hermanos, el último versículo. Dice, el que tiene oído, Oiga lo que dice el Espíritu. Dice a la iglesia, a las iglesias. al que venciere, Le daré a comer del árbol de la vida. ¿al cual está? En medio del paraíso de Dios. Ojo, al que tiene oído. Hermano, usted con este oído puede oír al Espíritu. Con este oído natural puede oír al Espíritu. No, al Espíritu Santo. Y eso me transformará. Pero no espere, con este oído no voy a oír nada. Con el oído del espíritu humano que está en mí, oiré al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene de Dios. ¿Y por qué Dios lo sacó del paraíso? Y vivir condenado para siempre sin salvación. Condenado él podía tomar del árbol de la vida. Y por eso Dios lo expulsó, para que no tomara del árbol de la vida y viva condenado para siempre. Entonces el árbol de la vida, con el paraíso fue levantado. Y el árbol de la vida en medio del paraíso era Jesucristo. Y cuando nosotros vencemos, hermanos, con el primer amor, trabajando en el primer amor, caminando en el primer amor, caminando de la mano con Cristo, tenemos acceso otra vez a comer del fruto del árbol de la vida en el paraíso con Dios. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Me entendieron? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, muchas bendiciones, hermanos, y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias. Gracias por el tiempo de mis hermanos también. Agradezco a mis hermanos por este tiempo. Bendito sea Dios. Para ser claro, Padre amado, he tratado de dar el mensaje que tú me has dado. Bendito Dios, que quede, Padre, en los corazones de tal manera que tu iglesia se avive, Padre. Y somos nosotros los que estamos aquí, amado Dios. Somos nosotros los llamados, Padre bendito, para dar este inicio. Y luego, Señor, desde nuestro corazón, de la profundidad de nuestro ser, trascenderá a todos los que vengan, Padre. Y todos sean bendecidos, amado Dios, por esta iglesia que es pequeña, Padre bendito, pero somos tus hijos, tus siervos, quien reconocemos es no condicionada. Si te amamos o no te amamos, Padre amado, mas sea tu Espíritu el que despierte en nosotros el que hacer, amado Señor, todo por amor de tu nombre. Bendito Dios, claro que tú reconoces nuestra paciencia, nuestro trabajo, pero sin el infinitamente por hablarnos de esta manera, Padre eterno. Tu palabra es tan grande, maravillosa, que penetre en nuestro corazón, que penetre hasta las coyunturas de nuestros tuétanos, amado Señor, toque nuestra alma y nuestro espíritu, Padre Santo, y redarguya en medio nuestro, Señor, para que tu gloria sea reflejada en nuestra vida. Bendice esta palabra, amado Señor, bendice a mis hermanos que están presentes, y esta palabra se siembre hoy, bendito Dios, para provecho de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. Pase, hermano. Gloria a Dios.